Damos a Dios, es una bendición y una responsabilidad que estar ocupando este lugar. Gracias damos a Dios por todos los siervos que han trabajado aquí, por la obra que se ha hecho. Es una obra que no es humana, es una obra divina. Es una obra hecha con imperfecciones humanas, pero para la gloria de Dios. Ninguna cosa que hagamos los hombres tiene un estado de perfección. Siempre somos humanos. Pero cuando lo hacemos para la gloria de Dios, el Señor se glorifica. Y eso es lo que pasa en cualquier iglesia. Es lo que sucede en cualquier iglesia. Cuando el pastor habla sobre los ministerios de la iglesia, uno dice, bueno, ¿para qué son los ministerios de la iglesia? ¿Para qué son? Puede ser que alguien diga, bueno, los ministerios son para que hayan grupos de personas entretenidas en algo, para que hagan algo. Miren, hermanos, los ministerios de la iglesia, como bien dice el pastor, son sus brazos, solamente cumplen una función, solamente, son diversos, porque ninguna iglesia puede agotar todo lo que es el ministerio de la iglesia, no lo puede hacer, hacemos algo. Pero todos los ministerios de la iglesia tienen una función, distribuir la gracia de Dios. Distribuir la gracia de Dios. Nosotros no somos productores de nada. La iglesia no es productora de nada. La iglesia de Coral Park no produce nada. Es la diferencia, qué sé yo, entre General Motors y UPS. UPS distribuye, General Motors produce. Bueno, el productor es Dios. Y es su gracia lo que nosotros distribuimos. Eso fue cuando llegó el paralítico, estaba en la puerta de la Hermosa y llega Pedro y Juan, los apóstoles Pedro y Juan, y cuando ven a aquel paralítico, le dice Pedro, mírame, y el paralítico esperando recibir algo, lo miró, y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Allí Pedro distribuyó la gracia de Dios. Eso es lo que la iglesia de Coral Park está llamada a hacer. Eso es lo que usted tiene que constantemente, mi amado hermano, como iglesia tenemos nosotros siempre que evaluar qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos dando la gracia de Dios? ¿Hay algún ministerio que funciona de acuerdo a principios humanos o nosotros tenemos la visión del reino? Y esa es una bendición. Cuando el pastor me invitó a predicar, y algo que valoro muchísimo, para mí es complicado estar aquí hoy porque regresamos de un viaje misionero la semana pasada. Y ustedes saben, yo no sé cómo será esta iglesia, pero en mi iglesia cuando yo falto algún que otro domingo, la gente llama por teléfono y preguntan los adoradores de San Felipe, bueno, ¿y quién predica hoy? Y a veces la gente toma vacaciones. Esos pasan, aquí no pasa eso, yo sé que aquí no es así, pero toman vacaciones. Pero acepté con mucho gusto, ¿por qué? Porque la iglesia de Coral Park debe ser, como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, la cual es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Coral Park es una columna, es un baluarte. Fíjate, la columna es lo que sostiene, el baluarte es lo que defiende. Eran los baluartes en los sistemas antiguos de construcción militar, son esas, en las fortalezas, esas estructuras que salen hacia afuera. Que se desprenden de la muralla y salen hacia afuera, pero son sumamente útiles para defender las murallas, sobre todo pegadito a ellas, para que las defensas pudieran hacer su función. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, amado hermano. Ahora, quiero compartir con ustedes algo que es un tema, hay muchos temas de actualidad.
Hay muchos temas, hay muchos peligros a los cuales la iglesia se tiene que enfrentar. Hay muchos peligros que usted dice, bueno, ¿y cómo los vamos a llevar adelante? ¿Cómo la iglesia se puede proteger? ¿Cómo la iglesia puede hacer sus ministerios usando los diferentes dones que Dios nos ha dado? Porque los dones que Dios da a la iglesia, dones de gracia, los carismas de gracia que Dios da a la iglesia, son, mis amados hermanos, para ser usados en la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación del cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué peligros acechan a la iglesia hoy? ¿Qué peligros tenemos nosotros hoy? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las cosas que usted y yo tenemos que tener en cuenta? Ahora, puede ser que muchas veces nosotros confundamos, y lo hacemos con frecuencia, estructuras humanas con la iglesia. Puede ser que alguno diga, la iglesia de Coral Park es la ballena. No, la iglesia de Coral Park no es la ballena. La ballena, este edificio que le dicen la ballena, es un edificio. La iglesia de Coral Park es el cuerpo de Cristo. ¿Entiende eso? La iglesia de Coral Park es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos todos. Y cada uno tiene diversas funciones, cada uno tiene diversas partes, pero tenemos que trabajar. Hay una clave, un pensamiento clave en la buena salud. Si usted le pregunta a cualquier médico aquí, ¿qué cosa es lo que debe tener una persona en cuenta para conservar la salud y tener buena salud? Ese pensamiento básico, le va a decir un médico, es la higiene. La higiene, algo tan básico. O sea, la higiene garantiza la buena salud. Si una persona no tiene buena higiene de cualquier tipo, bucal o física, a la corta o a la larga se va a enfermar. Cuando el apóstol Pablo escribe a Tito, y quiero que usted busque en su Biblia ese pasaje, mi amado hermano, el apóstol Pablo le escribe a su amado asistente. Él hace cartas pastorales, hizo las dos cartas a Timoteo, pero después también le escribe a Tito, su asistente, acerca de ciertas orientaciones en el ministerio que él tenía que estar desarrollando. Le dice en el capítulo 2, el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, esta palabra sana doctrina, entonces ahí decimos, bueno, ahí sí hay que ponerle pecho a esto. La sana doctrina, la sana doctrina. Y mira que usted escucha tantas personas hablar en el mundo cristiano, evangélico, contemporáneo, acerca de lo que es la sana doctrina. Si yo le pregunto a todos los que están aquí, que han estudiado algo, que llevan algún tiempo en la iglesia, ¿qué cosa es la sana doctrina? Me van a dar definiciones que todas son correctas, pero carentes, yo creo, tal vez, de el verdadero significado de la sana doctrina. La palabra sana en griego, como aparece aquí en este pasaje, es una palabra, es un término griego del cual viene la palabra castellana higiene. Higiene. O sea, si lo fuéramos a hacer una traducción literal, Pablo diría, pero tú habla lo que está de acuerdo con la higiene sana. O la sana higiene. No suena bien así. No suena bien así esa palabra higiene. No suena bien. Pero la doctrina higiénica no suena bien. Es mejor decir sana doctrina. La palabra doctrina es didascalia en griego, que significa enseñanza. O sea, es lo que la iglesia tiene que enseñar. Cuando Pablo le dice a Timoteo, habla lo que está de acuerdo con la enseñanza higiénica o la buena enseñanza, lo que está diciendo es, lo que está hablando es de un proceso.
Porque la higiene no es algo que usted lo logra en un día. La higiene toma tiempo para que tenga efecto. La sanidad doctrinal no es algo que se hace por predicar un mensaje. Es más, no se hace por realizar determinados estudios. La verdadera sanidad espiritual o la sanidad doctrinal o la verdadera sanidad en la enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia de Coral Park está llamada por Dios a ser una iglesia de sana doctrina. ¿Quién dice amén? Ahora voy a hacerles, y aquí es donde estamos entrando ya en el tema de lo que es la sana doctrina. Ahora, lo que dice Pablo en Tito capítulo 2 es muy original, vamos a decir, tal vez para algunos, tal vez para algunos. Tal vez alguien diga, bueno, lo que dice ahí nadie lo discute. No es una doctrina a discutir. Hermano, no es un problema de discusión. Ha habido a través de la historia del cristianismo demasiadas discusiones acerca de lo que es la sana doctrina. Basta ya de que nosotros estemos pensando de qué es esto o es aquello. Que la sana doctrina, que si es el evangelismo, que si la sana doctrina es la doctrina de los atributos de Dios, la soberanía de Dios, o si es esto o si es lo otro. Hermanos, la sana doctrina, quiero que usted vaya a su Biblia, porque si usted no tiene su Biblia abierta en Tito 2, tal vez no entiende lo que yo voy a decir ahora. Vaya ahí a su Biblia, por favor. Vaya ahí a su Biblia. Dice el versículo 1, lo voy a leer de nuevo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Empieza a describir Pablo lo que es la sana doctrina. Mira lo que dice el apóstol Pablo: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Es algo interesante, mis hermanos, que cuando el apóstol Pablo empieza a decir, habla de sanidad doctrinal, en vez de ponerse a decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, que lo hace en otras ocasiones, que Jesucristo vino al mundo y dio su vida por todo. No, él empieza a decirle a Tito era un joven pastor, necesitaba de definiciones concretas, necesitaba palabras específicas. Él le dice, mira Tito, habla lo que es de acuerdo a la sana doctrina, y empieza a dar consejos a los ancianos. Si usted observa lo que dice allí el apóstol Pablo, está dando consejos que tienen que ver con qué cosa. Dice que sean sobrios. Sobrios. ¿Qué significa la palabra sobrio? No beber con dominio propio. Puede ser beber u otras cosas. O sea, dominio propio. Que sean gente que tengan dominio propio. Que sean serios. No es que tengan cara de tristeza, sino que sean serios en su responsables con sus vidas, responsables en sus familias, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. No tengo tiempo para hablar de cada uno de estos elementos. Lo que estoy llamándole la atención a la iglesia, a la amada iglesia de Coral Park, es, mi amado hermano, que cuando usted habla de doctrina, entonces inmediatamente el apóstol Pablo habla de conducta. Entonces, ¿cuál es la carencia? ¿De qué carencia doctrinal está hablando? Lo que sucede a la iglesia contemporánea es que tiene mucho conocimiento, pero poca conducta. Lo que nos pasa a nosotros es, sí, sabemos mucho de los clásicos de la teología, sabemos de tantos pensadores, sabemos mencionar a este o al otro, pero cuando vamos a lo que tenemos que ir, entonces decimos, bueno, eso está duro, está difícil. Entonces, mi amado hermano, el punto que usted y yo tenemos que llegar con toda seriedad es este: mi doctrina está sana. Yo tengo sanidad, yo tengo higiene doctrinal, tengo higiene en lo que yo enseño.
los maestros de la escuela dominical que están aquí, los diáconos de la iglesia que están aquí, los líderes, los pastores de esta iglesia pueden presentarse delante de Dios, los presbíteros, porque la palabra que aparece ahí es presbítero, en griego anciano. Somos nosotros, tenemos sanidad doctrinal. Nuestra enseñanza se ajusta a la sanidad doctrinal. Hermanos, es una gran carencia. Se lo digo de todo corazón, es una gran carencia. Es un motivo que debemos nosotros trabajar en estos tiempos. En estos tiempos es necesario trabajar eso. A veces yo he ido a 21 retiros de pastores de la Convención Bautista de la Florida. 21 retiros ya he ido. He escuchado 21 conferencistas muy buenos todos bien preparados, todos muy intelectualmente. La mayoría de ellos, yo diría tal vez 18 o 19 doctores graduados de universidades bautistas y de gente muy capaces de un nivel tremendo. Pero no he escuchado ni una sola conferencia sobre este tema. O sea, he escuchado conferencias sobre pensamiento, sobre muchas veces mucha psicología, a veces, en fin, de crecimiento, de desarrollo, de discipulado, de muchísimas cosas. Hermanos, pero ¿qué conquistó el mundo? Piensa un momentito, ¿qué conquistó el mundo? ¿Qué cosa fue lo que conquistó el mundo? ¿Qué cosa fue cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba comisionando a un grupo de hombres incapaces, a un grupo de hombres que no tenían virtudes, a un grupo de hombres que eran semianalfabetos, tal vez algunos, personas que no tenían conocimiento de idiomas, eran gentes del vulgo, como así lo califica el libro de los Hechos. Los lanza el Señor a la conquista de sistemas mileniales religiosos. Los griegos, los romanos, sobre todo los griegos, tenían estructuras bien establecidas, religiosas, bien estratificadas. El culto griego era lo mismo, era en los templos, era en las calles, era en las casas. Cada casa tenía un altar al Dios, aquel que se adoraba en la ciudad. Era un sistema que tenía sacerdotes, sacerdotisas, que tenía el apoyo del gobierno, de los reyes, de los importantes, de los ricos. Y Jesús lanza a un grupo de hombres con una misión imposible. ¿Cómo es que ellos vencen? ¿Cómo es que ellos ganan? Hermanos, la única forma que yo encuentro no es por hablar, porque por hablar nadie se convence, por hablar nadie acepta. Esta gente vivieron a Cristo. Ellos vivieron a Cristo. Ellos transmitieron a sus discípulos la vida de Cristo. Ellos aprendieron, como dice Juan, las cosas que fueron ciertísimas para nosotros. Las cosas que vimos, que tocamos, que experimentamos. Lo vivieron. Lo vivieron con sus debilidades, con sus pecados, con sus problemas. Pero lo trataron de vivir y el Espíritu Santo los ayudó en esa tarea. Entonces, si usted mira, entonces no es por lo que yo digo, no es por lo que hace el Señor a través de nosotros. Por eso es tan importante, mi amado hermano, que la iglesia de Coral Park tenga la conciencia en estos tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Qué es lo que quiere el Señor para nosotros? ¿Qué es lo que quiere el Señor para esta amada iglesia? Lo que quiere el Señor para esta amada iglesia está reflejado en este capítulo 2. Fíjate, habla de la doctrina, empieza a hablarle a los ancianos. Después se vira a Pablo y empieza a hablarle a las ancianas. Si yo pregunto aquí cuántas ancianas hay, muy pocas manos se van a levantar. Porque dice el pastor que no hay ancianas. Ancianos sí. Porque usted lo niegue, no va a dejar de serlo. Sépalo. Se puede decir, no, yo lo niego, lo rechazo. Bueno, hágalo. Eso es un ejercicio inútil. Es inútil.
Ahora mire lo que le dice a usted, amada hermana. Y el concepto de ancianidad es relativo. No quiero entrar en eso. Pero empieza a hablarle Pablo a las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Parece que había problemas en el vestuario en la época de Pablo. Y fíjense cuál era el problema en el vestuario en la época de Pablo, que no era tan solo de muchachitas. Habían ancianas que eran irreverentes en su porte. Lo dejo ahí para que el pastor lo explique después. Y no meterme en aguas profundas. No calumniadoras, no esclavas del vino. ¡Wow! Vaya mujeres ancianas. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermano, no voy a hablar de detalles, eso lo estudia usted después. Lo que quiero decirle es, observe lo que está hablando Pablo, no se pierda de su mente. La sanidad doctrinal, la sanidad de la enseñanza. Y empieza a hablar a los padres, empieza a hablarle a las madres y después le habla a los hijos. A los hijos le dice, a los jóvenes. Fíjense, muchacho, que sean prudentes. Y Tito, te presentas tú como ejemplo. Que sean prudentes. Los jóvenes son imprudentes. Los jóvenes creen que el mundo les pertenece y que no van a morir y cometen actos de imprudencia. Y después le habla a los empleados, que no roben, que no... O sea, lo que yo encuentro interesante, tremendamente interesante en Tito capítulo 2, es, mi amado hermano, la definición de lo que es la doctrina. Es una doctrina práctica, es una doctrina de santidad, es una doctrina de conducta, es una doctrina de estilo de vida. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros, eso es lo que desea el Señor para la iglesia de Coral Park. Ahora, como Pablo era un teólogo, porque Pablo era teólogo, entonces él habla a la familia, él dice, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, habla a la familia, pero después da una definición teológica, porque Pablo era el maestro de la teología. Entonces él dice, a partir del versículo 11, lo tienes ahí en tu Biblia, míralo, porque si no se te va. La Biblia hay que traerla aquí a la iglesia, no traigas el celular, trae la Biblia, el libro, porque usted está mirando el celular y le entró un mensaje de cualquier persona y ahí mismo se le va el pensamiento. No, traiga la Biblia. Porque la gracia de Dios, aquí empieza el teólogo a hablar. Empieza el teólogo, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¡Aleluya! Ahí estás tú y estoy yo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos. Ay, enseñándonos. Vuelvo otra vez con la enseñanza. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermano, ¿dónde está el problema de mi iglesia? Yo no estoy hablando a la iglesia de Coral Park, estoy predicándome a mí mismo y predicándole a mi iglesia. Esto yo se lo he predicado a mi iglesia. ¿Dónde está mi problema? ¿Dónde está el problema mío como pastor? El problema mío como pastor está cuando yo no logro enseñar esto. Y eso es un problema. La iglesia hoy en día cree que muchos vienen a la iglesia lamentablemente buscando yo no sé qué. Buscando yo no sé qué ambiente, buscando yo no sé qué espíritu, buscando, sabe Dios qué cosa. Hermano, la palabra ministerio es esto, en una iglesia, es satisfacer las necesidades de las personas usando la gracia de Dios.
para la gloria del Señor. Eso es ministerio. Distribuyendo la gracia de Dios para satisfacer las necesidades de las personas. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son las necesidades de la iglesia de Coral Park, de Getsemaní o de cualquier iglesia de Jesucristo? La necesidad nuestra se llama el perdón de los pecados. Oh, no, la necesidad mía es que estoy enfermo. La necesidad mía es que no tengo dinero. La necesidad mía es que me hace falta una casa, o me hace falta un carro, o necesito un trabajo. Hermanos, perdóneme, la necesidad que usted tiene se llama el perdón de sus pecados. Y para eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Yo necesito. Ahora, cuando tengo el perdón de Dios, cuando obtengo el perdón de Dios mediante la fe en Jesucristo como Salvador personal, entonces hay o tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber una transformación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo usa tres, en la traducción castellana, pero en griego también está así, usa tres adverbios interesantes. Yo no soy gramático, yo sé que aquí hay maestros que me pueden dar enseñanzas sobre esto, pero mira lo que dice la palabra del Señor. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí hay tres adverbios de modo. Para los que están estudiando todavía, ¿qué cosa es un adverbio? Un adverbio es aquello que califica. En este caso, califica a un verbo. Califica a un verbo. El verbo que aparece en esa estrofa es ¿cuál? Vivamos. Vivamos. Y la forma que califica al verbo es cómo hay que vivir: sobria, justa y piadosamente. Entonces esto se complica en lo que es la sana doctrina. Yo pensaba que la sana doctrina era, la sana doctrina es la divinidad de Cristo, la inerrancia de la Biblia, los propósitos de Dios, la segunda venida de Cristo. Es verdad, eso es doctrina. Pero hermanos, si yo predico esa doctrina, pero mi vida está carente como cristiano, y ahí es donde está el desprendimiento actual. Mucha intelectualidad y poca vida. ¿Estamos aquí? Mucha intelectualidad y poca vida. Mira un momentico esos tres adverbios. Mira cómo dicen esos tres adverbios. Míralo un momentito. Dice, vivamos en este siglo hoy, es el momento actual, así lo define, sobria. Vuelve con la palabra sobrio. Sobrio. Sobrio es teniendo dominio propio. Sobrio es no cayendo en los extremos. Hermanos, la iglesia no tiene nada que imitar al mundo. El mundo no es sobrio. El mundo no es sobrio. El vestuario de un cristiano tiene que ser sobrio. La forma de hablar de un cristiano tiene que ser sobria. La forma de gastar lo que Dios le ha dado tiene que ser con sobriedad. La forma, su casa, la casa de un cristiano tiene que ser sobria. Yo no estoy diciendo que usted vive en una choza, usted vive en la casa que Dios le dé, no importa. Pero ustedes saben que hay casas y hay casas. Todos nosotros sabemos lo que estoy hablando. O sea, la sobriedad es, ¿esto realmente yo lo necesito? ¿Esto realmente es algo importante para yo tenerlo? ¿Esto es algo que realmente me hace falta? ¿O es algo que yo quiero tener por placer o por lucimiento? ¿Sabes? Estoy hablando de temas que el pastor después lo estoy metiendo en problemas. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene que vivir sobria. Después viene la palabra justa. Bueno, justa tal vez viene de justicia. No tiene que ver aquí con la justicia. Tiene que ver con lo correcto.
La palabra justa aquí tiene que ver con lo derecho, con lo que es right, con lo que está bien. Entonces tengo que vivir de una manera que no traspase los límites en todo. De una manera que sea correcta, conforme a la palabra de Dios. Y después agrega, vamos a vivir de una manera piadosa. El otro adverbio, piadosamente. La palabra piadoso es un término que significa buscar con toda intensidad la voluntad de Dios y agradar a Dios. La impiedad, que es lo contrario, no me interesa a Dios, ni me interesa agradarlo. Entonces, esos tres adverbios que califican al estilo de vida, ¿qué tiene que ver con la doctrina? Pues mucho. No importa lo que yo sea, no importa las palabras bonitas o teológicamente correctas que diga. Lo que importa es cómo vivo. ¿Cómo vivo? ¿Cómo ando en el camino de la fe? ¿Cómo me comporto? Y eso es algo que vale muchísimo, muchísimo más. Ahora, termino ya a modo de conclusión, mi amado hermano. Y a veces yo digo en mi iglesia concluyendo, y la gente no sabe que concluyendo, la conclusión puede ser larga. Sí. No, pero ustedes tienen un hambre tremendo y yo también. Todos estamos ya deseosos. Pero lo que quiero que usted vaya a su Biblia. Porque mira, hay un asunto importante en esto. Si usted descuida lo que es importante, hay un pasaje que Pablo dice el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, él dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Si usted es perezoso con las cosas de Dios que requieren diligencia, usted está cometiendo un error. Porque está descuidando la higiene. Y si descuida la higiene, tiene problemas serios de salud. Serios. Un día yo le pregunté a un dentista, estaba en el dentista y le dije, doctor, ¿qué cosa es lo más importante para conservar mis dientes? Y el tipo me dijo, la higiene. Ya. Eso es lo más importante, viejo. Tu higiene. Igual usted le dice a un médico, bueno, ¿y qué cosa es lo más importante para conservarme sano? Le van a decir eso, básico. La higiene. Báñese. Manténgase limpio. Cambie su ropa. ¿Entiende, amado hermano? Estoy hablando de cosas básicas. Vaya al capítulo 2 de Hebreos. Hebreos fue un libro escrito para cristianos de segunda generación que estaban como patinando. Estaban patinando. Hebreos es un libro doctrinal, de punta a punta. Es un libro, mis amados, Hebreos es una carta especial, es una carta que tiene un tema, la verdad central de Hebreos el tema es Jesucristo es suficiente para salvar. Ese es el tema central, la preeminencia de la persona de Cristo por encima de Moisés y de cualquier rito del Antiguo Testamento. Pero entonces dice el autor de Hebreos lo siguiente, en el versículo 1, capítulo 2 también, igual que Tito. Versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Es necesario que con más diligencia, ponte las pilas, atiendas a las cosas que has oído para que no te deslices. ¿Sabes lo que es la palabra desliz aquí en griego? El término que aparece aquí o del cual se traduce deslicemos, no sea que nos deslicemos, no es que usted va caminando y da un resbalón, no es eso. Así cuando usted se desliza, no es eso.
La representación más gráfica que yo encontré no tiene nada que ver con Pablo, tiene que ver con el Caribe y Estados Unidos. La representación más gráfica que yo encontré es cuando hay un bateador. Yo sé que hay muchos que les gusta el béisbol aquí. Y el bateador batea por el right field y sale corriendo. La pelota pica y se extiende. Y el bateador corre, pasa a primera y sigue corriendo. Ya va cansándose un poquito, pero pasa a segunda a toda velocidad. Sigue corriendo, sigue corriendo. Y cuando se desliza en tercera, se pasa la base. Y cuando se pasa la base, viene la pelota y lo ponen out. Oiga, esa jugada es terrible porque el hombre llegó con la lengua afuera. Y va para el banco, triste, y tal vez el juego se pierda por culpa de él. Esa es la palabra. No sea que nos deslicemos. Es alguien que viene corriendo bien, que viene haciendo las cosas bien. Cansado pero bien, se desliza, se pasa y lo toman out. Esa es la palabra. Hermano, si usted no atiende estas cosas, si la iglesia de Coral Park no atiende la vida de santidad de esta congregación, si la iglesia de Coral Park no se compromete delante de Dios, no como institución, porque la institución no significa mucho, sino como individuo, porque la iglesia somos todos. Cuando usted dice, mi propósito de vida es agradar al Señor. Mi propósito de vida es vivir para Cristo. Mi propósito de vida es modelar a Cristo. Y no me haga cuento, porque yo llevo muchos años ya de pastor. No me diga, no, mi corazón es una cosa y mi cuerpo es otra. No, eso es filosofía griega, antiquísima. No, mi cuerpo, mi espíritu, mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi todo va a ser para la gloria de Dios. Y yo me tengo que vestir, yo tengo que hablar, yo tengo que comportarme, yo tengo que andar en esta vida de esa manera. Si no lo hago, entonces me estoy deslizando. Así es, me estoy deslizando. Me pasé la base y me agarraron a. Hermanos, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que esto no es fácil. No es fácil. ¿Qué tengo que hacer? Mira, mi consejo, vete al libro de Hebreos capítulo 10. Y yo quiero que usted mire ahí en su Biblia un consejo que da el apóstol, bueno, no voy a decir Pablo, ya le estoy enganchando a Pablo, Hebreos. Capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, 22. Dice Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. El Señor nos está llamando a una vida diferente. Ese es el mensaje. El Señor nos está llamando a una vida distinta. Que el mundo no tiene prudencia, el cristiano tiene que ser prudente. El joven cristiano tiene que ser prudente. Que el mundo le falta sobriedad. Usted no tiene que imitar al mundo. Usted tiene un ejemplo que es Cristo. Y usted tiene que ser sobrio. En todo. En todo. Sobrio en su forma de comportarse. Sobrio en todo. Ustedes tienen, amados hermanos, ya tenemos que terminar, pero mira, ustedes tienen, porque esto lo estoy predicando en mi iglesia, estoy predicando lo mismo que le estoy predicando en mi iglesia. Amados jóvenes, ustedes tienen vidas. Con sus vidas ustedes tienen que honrar al Señor. Honrar al Señor. Los gustos del mundo no son vuestros gustos. Las cosas del mundo, y hay que obedecer a los pastores, hay que hacerle caso a los pastores. A veces los pastores son iguales, se convierten. Eso es lo que yo le doy. No, hermanos, el pastor predica la palabra de Dios.
Y yo sé que ustedes tienen un buen pastor. Y hay que hacerle caso a los pastores. Hermanos jóvenes, mi generación, escucha esto, porque esto es importante para los grupos, el grupo musical. ¿Está aquí el grupo musical o se fueron? ¿Están aquí, no? Escuchen esto. Mi generación cambió el mundo musical. Yo soy cubano. ¿Qué cosa es lo que yo oí en Cuba? ¿Que se oye en Cuba? Benny Moré. Esa era la música cubana, Benny Moré. Generoso, ¿qué banda tiene usted? Entra en el mundo el rock. Entra en el mundo, en mi generación, entra los Rolling Stones, los Beatles, el Eagle, los Led Zeppelin, a todos peludos aquellos. Oye esto, mi pastor, Cirilo Alemán, yo era un muchacho, así como ustedes, mi pastor Cirilo Alemán me decía, oye, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Yo iba donde estaba mi mamá y le decía, oye mami, escucha lo que dice el pastor Cirilo Alemán, que esto no es de Dios. Me decía mi mamá, si el pastor lo dijo es verdad. Si el pastor lo dijo es verdad, eso no es de Dios. Y eso no te conviene. Hermanos, cuando yo le digo a estos jóvenes, me perdonan mi ignorancia, yo soy un ignorante, pero cuando yo le digo a los jóvenes, nunca me gustó esa música, porque mi pastor me dijo que los Beatles, su mensaje no era bueno. Y yo lo creía a él, porque era el hombre de Dios y era el profeta de Dios en aquella iglesia. Eso hizo bien a mi vida. Eso hizo bien a mi vida. Entonces, cuando uno quiere acomodar el mundo, porque el mundo es como le gusta lo que le gusta al mundo, no importa cómo sea, no importa el tipo de música, no importa nada, no importa nada. Me estoy metiendo, yo sí, en un tema extraño, pero no importa, lo que estoy diciendo es, amados hermanos, cuando nuestros pastores hablaban, eso era verdad. Porque ellos van a dar cuenta a Dios de las vidas de ustedes. Por eso hay que hacerle caso, hay que oír lo que el Señor pone en su corazón. Ahora, ¿cuál es el problema que había en la iglesia de Hebreos? Y para nosotros hoy, y ahí sí termino de verdad, ay. El problema que había en la iglesia al cual le escribe Hebreos, dice el versículo 10-25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, ¿cuántos anhelamos la venida de Cristo? ¿Cuántos queremos? No dejes de congregarte, porque un día Cristo va a venir. Qué hermoso sería que Cristo viniera ahora, y arrebatara a su iglesia. Qué hermoso sería. Y los que no vinieron hoy, se quedaron fuera. Ahora un paréntesis nada más con los padres, hermanos padres aquí presentes. Esto es importante. Hay que traer a los muchachos a la iglesia. Hay que traerlo como usted los obliga a ir a la escuela de lunes a viernes. Yo nací frente por frente a una iglesia presbiteriana. Frente por frente, un templo presbiteriano casi tan grande como este, con un colegio que tenía una manzana de tierra. Una manzana era el colegio aquel. Y en ese frente, cruzando la calle, como ahí enfrente, estaba mi casa. Y yo le decía a mi mamá, ¿y por qué tenemos que ir nosotros a la iglesia bautista? Si ahí enfrente hay una iglesia. Y mi mamá me decía, porque no, usted tiene que ser inteligente. Mi mamá me decía, mira hijo, nosotros somos bautistas. El día que tu papá y yo no vayamos a la iglesia bautista, tú cruzas y ve a esa iglesia. Ve allí. Hermano, yo me fui al seminario con 19 años y no conozco ese templo por dentro. Nunca entré. ¿Sabes por qué? Porque mi mamá y mi papá
en toda mi niñez y adolescencia y primera juventud, me dieron el chance de quedarse en la casa. ¿Te das cuenta lo que significa no dejar de congregarse? ¿Te das cuenta lo importante que es estar aquí, este tiempo que nosotros hemos pasado aquí? ¿Te das cuenta lo que significa la familia de la fe? Eso es algo que no tiene precio. Concluyo, de verdad, la sana doctrina es una vida que glorifique a Dios, una vida de santidad que busque agradar a Dios en todo. La sana doctrina es tener atención a las cosas que son importantes, no sea que nos deslicemos. La sana doctrina es esperar la esperanza bienaventurada de nuestro Señor y Salvador, de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La sana doctrina es no dejar de congregarse, aunque otros tengan esa costumbre. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bendiga a la Iglesia Bautista de Coral Park, sus ministerios y su pastor. La gloria sea para Él. Amén.